En relación con la situación vivida por la pandemia, el derecho administrativo ha tenido que actuar en un contexto de situaciones excepcionales, en la cual ha observado una faceta de derogación en más, la cual se expresa en el ejercicio del poder público cuando se deben satisfacer los intereses generales, para cuyo efecto las autoridades están revestidas de potestades y privilegios que afectan la denominada paz jurídica. Es preciso aclarar que la derogación se refiere a producir la inaplicación del derecho común cuando los principios de autonomía, de la voluntad e igualdad no pueden operar en las relaciones entre los sujetos jurídicos. Con la faceta en más, las autoridades han adoptado decisiones trascendentales que tienen una fuerte incidencia en los derechos y libertades públicas, bien sea limitándolos o promoviéndolos. Dentro de las principales medidas administrativas adoptadas por Colombia respecto al contexto de la pandemia, se destacan las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las autoridades administrativas. Para ello, se creó el Decreto 491 de 2020, que dispuso que todas las autoridades prestarán sus servicios de forma preferentemente por canales virtuales. Y por otro lado, se planteó que todos los actos administrativos que sean expedidos se notificarán de forma electrónica. El presente video expondrá los decretos creados en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. El decreto 491 del 2020, referente a la adopción de medidas de urgencia para garantizar la atención en la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas. Y el decreto 806 del 2020 relativo a la adopción de medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. Una de las maneras en las que aportó el derecho administrativo colombiano a la coyuntura de la pandemia del COVID-19 fue por medio del decreto 491 del 2020. Este decreto fue expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, social y ecológica detonada por la pandemia, el 28 de marzo de 2020. En principio, este decreto tiene el propósito de limitar las posibilidades de propagación del virus y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, además de habilitar actuaciones judiciales y administrativas mediante medios tecnológicos para lo mismo y adoptar medidas pertinentes con el objeto de garantizar la prestación de los servicios públicos de justicia, de notariado y registro, de defensa jurídica del Estado y la atención en salud en el sistema penitenciario y carcelario. El decreto establece unas medidas para lograr esto que se resumen dentro de 4 categorías. La primera categoría de creación de atención virtual para el ciudadano, prevista en los artículos 3, 4, 5 y 15, dice que se deben de prestar los servicios por medio de canales electrónicos que deben de ser publicados en las páginas web de las correspondientes entidades públicas y de aquellos particulares que presten funciones públicas como las curadurías, cámaras de comercio, notarías, entre otros. También con este decreto se amplían por un mes las licencias, permisos, certificados y autorizaciones cuyo trámite de renovación no pudo ser realizado debido a la emergencia sanitaria. Se habilitarán los medios electrónicos para el registro y respuesta de las peticiones y en tal caso de que el servicio no se pueda garantizar de manera digital, las autoridades deberán hacerlo de manera presencial. De todos modos, a pesar de que sea el deber de las autoridades, estas podrán ordenar la suspensión del servicio presencial total o parcialmente, privilegiando servicios esenciales como por ejemplo los servicios de recolección de basuras, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial. Esta suspensión en ningún caso podrá ser mayor a la de la duración de la emergencia sanitaria. La segunda categoría, sobre las sesiones del Congreso y de las Cortes previstas en los artículos 3, 9, 10 y 12, entre otros, dice que autoriza a los órganos colegiados del poder público a realizar sesiones no presenciales mientras que dure la emergencia sanitaria. De igual forma, los procesos de arbitraje, conciliación y otros mecanismos de resolución de conflictos podrán y deberán de ser privilegiados para realizarse de manera virtual. La tercera categoría, sobre la ampliación para gerentes de hospitales, prevista en el artículo 13, se ve reflejada en el decreto ya que establece que los gobernadores y alcaldes podrán ampliar por 30 días el periodo institucional de los gerentes o directores de empresas sociales del Estado que termina en marzo de 2020. En tal caso de que el alcalde o gobernador no ampliase el periodo, deberá nombrar al gerente o director de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016. Este periodo institucional del nuevo gerente o director iniciará con la posesión y culminará en 3 meses después del inicio del periodo constitucional del gobernador o del alcalde respectivo.
La cuarta y última categoría sobre contratistas y docentes previsto en el artículo 17, 16 y 15 ordena a las universidades públicas que permitan a los docentes ocasionales o de hora cátedra la modalidad de trabajo en casa y además establece que bajo ningún motivo las universidades públicas pueden suspender la remuneración o los honorarios a los docentes. A propósito de los honorarios, el decreto dice al respecto que las entidades públicas deberán habilitar medios electrónicos para recibir, tramitar y pagar los honorarios de los contratistas del Estado. Contratistas que son alrededor de 231.935 y serán protegidos por el Gobierno Nacional, por lo que no se suspenderán los contratos de prestación de servicios en el Estado con el argumento de la emergencia. Esto incluye contratos administrativos con las empresas de aseo, cafetería, vigilancia, transporte y otros servicios de esta naturaleza, dándoles también el deber a estas empresas con las que tienen los contratos de certificar el pago de la nómina y seguridad social de los empleados. Finalmente, este decreto establece que se enviará un reporte a las aseguradoras de riesgo de la lista de servidores públicos y contratistas que durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio presten sus servicios a través de teletrabajo o trabajo en casa. El Decreto 806 de 2020 tiene por objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familiar, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales durante el término de su vigencia. Y adicionalmente, dicho decreto pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y contribución a la próxima reactivación de las actividades económicas que dependen de este. En este decreto, firmado por el presidente Iván Duque Márquez y los 18 ministros del gabinete, se ordena la utilización de las TIC en la gestión y el trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, pero también para proteger a los servidores judiciales y a los usuarios. Como consecuencia del uso de las tecnologías, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos. Por otro lado, podemos evidenciar que el mismo decreto no aplica a los procedimientos administrativos sancionatorios de las entidades públicas que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control y que tengan la facultad de sancionar conforme lo indicado en el artículo 47 del CEPAC. Por consiguiente, no será procedente que las notificaciones que deban llevar a cabo dichas entidades se puedan ajustar al trámite de notificación contemplado en el Decreto 806 de 2020, incluidas las notificaciones que deban hacerse personalmente, sino que dichas actuaciones deberán someterse al rigor de lo establecido en el artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. La aplicación del Decreto 806 de 2020 en la jurisdicción de contencioso administrativo ha traído importantes retos. El primero es la dificultad de la administración documental. Por regla general, los expedientes que cursan en los juzgados administrativos, tribunales y consejos de estado son gigantescos. Llevar estos documentos a la digitalización ha sido una labor titánica por parte de los funcionarios judiciales y para los abogados. Al momento de presentar la demanda también ha implicado una tarea ardua de escanear todo el expediente administrativo. Sin embargo, debido a que hace un tiempo varias entidades han venido aplicando el artículo 53 de la Ley 1437 del 2011, lo que ha permitido que muchos actos administrativos se tengan en formato digital. El proceso contencioso administrativo tuvo varios cambios con la expedición de la norma, además de las generalidades aplicables a los trámites regidos por el Código General del Proceso. La jurisdicción de contencioso ahora resuelve de manera previa la audiencia inicial y por escrito las expediciones previas presentadas con la contestación de la demanda, artículo 12, decreto 806 del 2020. También se reguló la posibilidad de sentencia anticipada, una herramienta que quería aplicarse sin mayor problema por los despachos judiciales, pues en la mencionada jurisdicción muchos procesos son de puro derecho o se basan solo en pruebas documentales y existen claras líneas jurisprudenciales y en virtud del deber de aplicación uniforme de jurisprudencia consagrado de manera transversal en el artículo 10 de la Ley 1437 y en el artículo 25.8 de la misma norma. Finalmente, asevera que todas estas disposiciones buscan garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, defensa y seguridad jurídica de las partes, y además el derecho a la salud de los servidores judiciales y de los usuarios de justicia,
porque evitará situaciones en las que se torne imposible el ejercicio de 105 derechos y el acceso a la justicia, teniendo en cuenta las medidas de aislamiento. La Ley 2080 de 2021, esta ley es una reforma al CEPACA, donde se consagra el uso de las TICs como un proceso evolutivo en la transformación digital, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en las entidades del Estado, para hacer posible una mejora en la calidad del servicio que se presta a la comunidad en medio de la pandemia y a futuro. Esta ley contiene dos antecedentes normativos principales. En primer lugar, el Estatuto de la Administración de Justicia de 1996, donde el legislador ya invitaba a que los jueces y magistrados implementaran en sus despachos judiciales los medios electrónicos para hacer posible una descongestión de procesos y procedimientos de los tribunales. Por otro lado, el decreto legislativo 806 de 2020, donde fue posible adoptar medidas para la implementación de las TICs con el fin de agilizar los trámites pertinentes en medio de un estado de emergencia producido por la pandemia. Esta ley contiene varios artículos. Los principales los mencionaremos a continuación. En primer lugar, pues el artículo primero, que habla acerca de las peticiones. En este se resalta el numeral 9, donde se informa que será posible relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública. También está el artículo 8, que es la mención de los canales electrónicos. En este se dispone que cuando las autoridades habiliten dichos canales para comunicarse entre ellas, las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de estos cuando así lo disponga el proceso, trámite o procedimiento. El artículo 9, registro para el uso de medios tecnológicos, pues como bien su nombre lo dice, toda persona tendrá el derecho a actuar ante las autoridades utilizando los medios, pero deberán realizar sin ningún costo un registro previo como usuario ante la autoridad competente. El artículo 10, probablemente el más importante, habla acerca de la notificación electrónica, donde se informa que las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos. Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación, el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, a menos que su uso sea obligatorio. También dice que las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad, y los autorizados podrán acceder a estas en el portal NITCO del Estado, que funcionará como un portal de acceso, y la notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración. Artículo 12 habla acerca de la sede electrónica. Se entiende por sede electrónica la dirección electrónica oficial de cada autoridad competente. En el artículo 13 acerca de las sedes electrónicas compartidas, pues estas son aquellas que serán responsables de la integridad, confidencialidad, autenticidad y actualización de la información y de los servicios. Artículo 14, recepción de documentos electrónicos. Ya no se habla de datos electrónicos sino de documentos. Artículo 15, publicación de los actos administrativos. Estos tendrán que ser publicados en el diario oficial o gaceta territorial. Y ya por otro lado tenemos el artículo 35, que es la reforma a la demanda, modificando el numeral 7 y adicionando el numeral 8. El numeral 7 dispone que se tendrá que informar el lugar, dirección y ahora con la reforma canal digital, donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. El numeral 8 nos dice que el demandante, al presentar la demanda simultáneamente, deberá enviar por correo electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirán notificaciones el demandado. Artículo 46 habla acerca de las actuaciones judiciales escritas. Estas dicen que podrán realizarse a través de las TIC siempre y cuando su envío y la recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con la ley. Artículo 48 acerca de la notificación del auto admisorio. Esta se hará al canal digital, no solo al correo. Artículo 49, si la persona no dispone de medios electrónicos, se le tendrá que notificar personalmente. Y por último, artículo 52, que se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país, a propósito de la pandemia por el COVID-19, se ha dado un despliegue normativo necesario para regular el funcionamiento de la administración pública en el nuevo contexto que se ha estado vivenciando en el país. El decreto 491 del 2020 establece la atención y prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y privadas que cumplan funciones públicas, así como presenta las medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas. El decreto 806
del 2020 se expidió con miras a buscar soluciones que permitieran el trabajo de los funcionarios de la rama judicial y algunos acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que permitieron una cierta normalización de la dinámica procesal en todas las jurisdicciones. Cabe decir que en materia de contencioso administrativa ya se venía trabajando cierta digitalización de las notificaciones por estado. Finalmente, la Ley 2080 del 2021 nos da la oportunidad de abrir un espectro mayor con respecto a trámites o procesos para presentar peticiones ante la administración, con su respectiva notificación, no solamente a través del correo electrónico, sino también a través de canales digitales. Pero también hay que lograr un cambio cultural en los funcionarios y empleados del sector público para mejorar los servicios a los usuarios digitales.